Buenas tardes, mi nombre es Williams Alessi Maldonado y voy a cumplir con la evaluación correspondiente al objeto de la prueba en Derecho Probatorio. En primer lugar, voy a comenzar hablando de la prueba diciendo que es un acto de parte. Ella tiene como destinatario al juez, el cual recibe, valora y aprecia los, los modos de prueba en una etapa de decisión, enfrentándose a dos situaciones, lógicamente, diferenciar la cuestión iuris, que se refiere al derecho aplicable, y la cuestión factus, que se reduce a establecer la verdad o falsedad de los elementos que están involucrados. Para esto hay que cumplir una serie de normas de aplicación que tienen que ver con las causas que originaron los hechos reales, las normas generales o actos judiciales o administrativos. Y también mencionamos las normas generales que regulan la organización y la actuación de los organismos judiciales y administrativos. Para ello debemos identificar los elementos que conforman el objeto de la prueba, como por ejemplo la verificación de los hechos por el juez no tiene su origen en un proceso totalmente empírico. Según sea la pertinencia al medio de la prueba, estas tienen validez o no. El objeto de la prueba en vista de esto tiene varios escenarios, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista general y desde el punto de vista subjetivo. Y para ello necesitamos establecer los elementos que tienen que ver con la conformación del objeto de la prueba. Carnelucci en 1982 establece que esto tiene que ver con las pruebas materiales, que parten de los relatos y acusaciones que van a contravenir con las demandas y los puntos de vista de cada una de las personas que intervienen en el proceso, generando lo que se llaman las pruebas judiciales y las pruebas testimoniales y documentales. El objeto de la prueba, tomando en cuenta estas características, tiene que ver con un sentido amplio y abstracto. Esto sirve para que el juez, al momento de sentenciar, pueda realizar un análisis previo de cada uno de los medios de la prueba y de esta manera producir una decisión. Desde el punto de vista abstracto, se dan situaciones que son muy difíciles de decidir en un determinado momento, como por ejemplo el caso de un asegurado que necesita ser intervenido en una clínica de emergencia por un infarto y que este es rechazado porque se considera el infarto no como una enfermedad de emergencia, sino como una enfermedad preexistente. Allí hay que valorar la actuación del productor de seguro, la compañía de seguro, de la clínica y la misma posición del cliente para respecto de su contrato de seguro. El objeto de la prueba, visto desde el punto de vista amplio, tiene que ver con todo lo que pueda representar una conducta humana, como por ejemplo la conducta de los profesionales que tienen en sus gremios, los hechos de la naturaleza, por lo menos cuando se está verificando el origen de un incendio para efectos de establecer una coacción ante una compañía de seguros y pueda cubrir los daños. También tiene que ver con las cosas u objetos materiales y aspectos de la realidad material, por ejemplo, cuando se investiga el modus operandi de una extorsión. También tiene que ver con los hechos y elementos propios de la persona humana, como por ejemplo la verificación de la identidad que se utiliza en los aeropuertos de las personas que quieren ingresar a un país. Y también tiene que ver con estados o hechos psíquicos que tienen que ver con el hombre, por ejemplo, cuando se investiga una situación perpetuada por una persona mentalmente no apta. En conclusión, la prueba de los hechos y la prueba del derecho están contempladas en el Código de Procedimiento Civil y en la Constitución Nacional, específicamente en los artículos 340, 389, 397 los primeros y en el artículo 49 de la Constitución. Allí se mencionan las características de los medios de prueba, las cuales tienen que ver con la concentración, la oralidad, la inmediación, la igualdad de las partes, la verdad material y por supuesto todo lo que tiene que ver desde el punto de vista testimonial y las pruebas periciales para determinar la veracidad de los hechos. Esto permite establecer lo que se denomina el contenido constitucional de la prueba, donde se demuestra la pertinencia, la conducencia y la utilidad de cada uno de los hechos que han formado parte de una circunstancia que corresponde a los objetos de prueba. ¿Por qué se requiere esto? Porque las afirmaciones de los hechos deben ser totalmente demostradas para de esta manera generar consecuencias procesales de tales afirmaciones. Es decir, solo acometen los hechos demostrados, solo acometen los hechos que guardan relación con los sujetos directamente involucrados. La afirmación de los hechos tiene que ser actual y contemporánea y no todos los hechos necesitan prueba. Otro punto que me corresponde es hablar de los hechos controvertidos, los cuales deben ser o deben manifestarse de manera libre, espontánea, sin coacción, con asistencia y deben garantizarse los elementos constitucionales. Ejemplo de hechos controvertidos, por lo menos la designación de herederos legales de una póliza de vida, la responsabilidad de un accidente de automóvil respecto a un titular del contrato y al dueño del vehículo, la distribución de los cargos públicos que se realiza actualmente donde no se respetan perfiles, las políticas de resarcimiento para efectos de lucro cesante,
los malos usos de algunas pólizas que tienen que ver con el ramo de personas, en fin. Estas características están explicadas en el artículo 401 y 514 del Código de Procedimiento Civil. Otro de los puntos que me corresponde hablar es el derecho extranjero, el cual tiene que ver con toda normativa jurídica que establece derechos, obligaciones y limitaciones jurídicas, tanto internas como internacionales, aplicadas a los extranjeros. Están contempladas en el artículo 2 del derecho internacional privado y en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. En Venezuela, todo esto está vinculado con los tratados y convenciones internacionales, siendo el último firmado el 18 de mayo de 1979 en Uruguay, donde se estableció el convenio de Iura Novi Curias. En la concesión venezolana se manejan varios términos como la les loci, la locus regi, les fori, la les in favori y la les loci contractus. Esto tiene que ver con la regulación del tratamiento de las personas extranjeras en el país. Otro de los puntos característicos de esta posición tiene que ver con la costumbre. La costumbre está establecida en el Código Prusiano, el Código Austríaco y el Código Francés. Están vinculadas al Código Civil y al Código de Comercio, específicamente en artículos 7, 9 y 108 respectivamente. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre establecidos en estos artículos? Que debe ser uniforme, constante y de largo uso, sabiendo diferenciar a la costumbre de otros elementos como la cultura y la tradición. Allí también se habla de los tipos de costumbres, como la secundum legem, la praetor legem y la contra legem. En materia comercial, tomando en cuenta estos elementos, se puede decir que la costumbre ha sido mucho más aceptada desde el punto de vista civil, cobrando fuerza en la interpretación de los actos de comercio. Para que exista una costumbre, debe demostrarse que no sea contraria a la ley, que no sea contraria a la moral, que no sea contraria al orden público, que resulte probada en todo momento la desaparición de la exigencia de su carácter local, y no debe haber una reiteración del uso a la no limitación del tiempo y del espacio. La evolución de la costumbre tiene que ver desde la monarquía, donde existieron una serie de elementos históricos que permitieron que la costumbre formara parte del derecho. Y en función de ella se habla de algunos elementos que tienen que ver con los hechos negativos, donde se afirma que es algo que tiene que ocurrir en determinadas circunstancias como reacción o obligación en una relación, y que existen hechos negativos imposibles de probar, pero ellos carecerían en la categoría de hechos imposibles. Esto tiene que ver con la forma de imponerse ante una política administrativa de la ley actual y el sentido de la autoridad y la responsabilidad en todo caso. Bueno, esto es lo que involucra a mi exposición. Muy buenas tardes.